Buenos días, amada Iglesia del Jazmín, Cruzada Cristiana. Es para mí un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes y poder ir a la palabra, que es el manual de nosotros como iglesia, como familia. Creo que tenemos el mejor manual que Dios nos ha dejado. Y vamos rápidamente a la palabra, a mirar este tema tan interesante que es para cada uno de nosotros, como es la consagración de las familias. Quiero que vayamos en este momento a Deuteronomio, capítulo 6, versos 6 al 8. Dice la escritura así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Cuando miramos aquí podríamos con solo este versículo mirar mucho, pero la cuestión no es de tanto mirar y de conocer, sino de cuánto de todo esto voy a practicar. Realmente que para tener una familia consagrada, de acuerdo a lo que Dios quiere, la primera parte es ir a la palabra de Dios y tener la concientización, tener la seguridad que lo que la Biblia dice es para nosotros como iglesia. Cuando hay familias consagradas es porque hemos ido a la palabra de Dios. Ella es la que nos enseña a tener una familia consagrada. Entonces, eso es vital. Si queremos familias consagradas, debemos de ir a la palabra de Dios, que es el mejor manual para cada uno de nosotros. En primero dice que repetirás, la repetición de la repetidera, decía alguien, y es repetir la palabra de Dios cuando los hijos salgan al colegio, cuando regresen, cuando desayunan, cuando se acuestan, y esto hará que iniciemos una familia consagrada. Y quiero mirar en este momento, en este tiempito, algunos ejemplos de consagración de familias. Y en primer lugar, el primer ejemplo que tomé, de alguien diría lo que más recordamos de Noé, pero mira que no es que simplemente cuando el diluvio, que es con el que lo relacionamos. Yo lo quise colocar como ejemplo a Noé. Y quiero que miremos allá en Génesis capítulo 7, versículo 1 y versículo 7. ¿Por qué vamos a mirar en Noé? Dice la escritura así. Dice luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto como justo delante de mí en esta generación. Y el verso 7. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Impresionante como aquí encontramos que todavía, ¿qué es lo que podemos aprender de Noé en este día? Que en medio de una generación corrompida, como había allí cuando Noé tuvo que trabajar para que su familia fuera consagrada a Dios. En medio de una sociedad como posiblemente está hoy, porque la Biblia dice que como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues igual era en aquel entonces. Pero Noé determinó que él, su familia, no dice aquí sus yernos, pero yo digo que mis yernos y mis nueras entran en el arca y toda su descendencia. Ese es el propósito de nosotros al conocer la palabra de Dios. Es que toda nuestra familia entre en el arca. ¿Cuál es el arca? Yo sé que ustedes lo saben, y es Jesucristo. Ese es el arca de la salvación. Ese fue el arca de Noé, fue el arca que lo salvó del diluvio. Y hoy Jesucristo es el arca que está a nuestra disposición para que con nuestro ejemplo, con nuestro trabajo, podamos hacer que toda nuestra familia entre. Y dice que aquí dentro toda su mujer, es el primero el esposo, la esposa, luego los hijos, pero también las nueras y los yernos. Allí donde a veces no hay relación entre nueras y yernos, estamos perdiendo una parte de la familia. Yo creo que tanto las nueras como los yernos, nosotros como suegros, somos parte vital, porque son todos los que hacen parte de esa familia, de la familia. Quiero también que miremos a Ana. ¿Qué encontramos de Ana? En 1 Samuel 1:11 dice la escritura que e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué aprendemos de esta mujer? Podríamos mirar muchas cosas, pero solo quiero que miremos dos cosas. Que Ana consagró a su hijo a Dios desde antes de concebirlo. Entonces no podemos esperar a que el niño nazca para dedicarlo. No, desde cuando ella supo que estaba en su vientre, dijo: ahora este vientre Dios me concedió ese hermoso privilegio de poderlo entender desde ese tiempo, y todos mis hijos fueron concebidos y habidos dentro de la vida cristiana. Y lo primero que dije fue: mis hijos, mi vientre dará hijos para el reino de los cielos. Mi vientre dará hijos que sirvan dentro de los 5 ministerios. No quiero hijos para el mundo, yo quiero hijos sí del mundo, pero que le sirvan a Dios. Entonces se puede desde el momento de saber que estamos en embarazo, dedicarlos para el Señor. Y eso significa que desde que están en el vientre, declarar palabras sobre ellos.
Y lo otro que encontramos, como que podemos aprender de Ana, es que Ana apoyó a su hijo para que sirviera a Dios al lado del sacerdote Eli. No dijo Ana, bueno, ya nació, ya lo entregué, allá ver a Eli qué hace. No, ella iba y supervisaba al hijo, iba y le llevaba cosas estando allí. Entonces nosotros también podemos, después de que ese niño crece, después de que ese niño lo llevamos a la iglesia, no es mandarlo a que se congregue, es llevarlo a la iglesia. Es decirle, hijo, vamos a la iglesia, tomarlos de la mano y llevarlos. Eso fue lo que hizo Ana. Dice que aún ella hacía túnicas, vestuario y llevárselo. Supongo que en este tiempo dirá, pues si allá lo llevé, pues que allá le den. No, es que yo lo llevo y sigo dando provisión para que él siga surgiendo en el ministerio. A los hijos hay que ayudarlos aún, estando como es Lady, al menos en oración, pero hay que seguirlos ayudando, aunque ya sean adultos. Hay que seguir cubriéndolos, hay que seguir apoyándolos, hay que seguirles diciendo en qué puedo ayudarte. Y creo que eso es parte vital de nosotros como padres. También quiero que miremos a Josué. Josué 24:15. Dice la escritura, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo miraba como un hombre con convicción, como un hombre con autoridad, como un hombre que sabía que tenía en casa. Un hombre que había determinado que no iría solamente él, sino él y toda su casa, que tenía el control en su esposa y que tenía el control dentro de toda su familia. ¿Qué podemos aprender de eso? Él es unas características que tenía el control. Y lo otro, que cuando el pueblo de Israel buscaba servir a otros dioses, Josué determina consagrarse a él y su familia y servirle a Dios. Igual, en este tiempo también podemos tener familias consagradas. En este tiempo también podemos decir, mi casa y yo serviremos a Jehová, porque yo voy adelante, porque soy yo la que tomo la palabra para enseñarles, porque soy yo la primera en estar en la oración, porque soy yo la primera en estar declarando bendición sobre mi descendencia. Entonces, cuando esto lo hacemos, estos son ejemplos para nuestra vida. Otro ejemplo que también encontramos, son 5 ejemplos que quiero tratar rápidamente. Job, y vamos a mirar Job 1:5. Dice la escritura, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana, lo que estamos haciendo hoy, y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Qué aprendemos? Que Job consagraba todos sus hijos todos los días delante de Dios. Porque sabemos que como jóvenes ellos son dados a ir a hacer cosas indebidas, a ofender a Dios. Eso lo hacía Job y hoy lo podemos hacer nosotros. Hoy estamos aquí y estamos en semana de consagración. Pero mi esposo decía, no es una semana, es una vida consagrada, que es diferente, no es una semana. Sí estamos haciendo un programa, sí estamos haciendo, digamos que un evento, pero con un objetivo claro, y es que sea una vida de consagración a Dios, familias consagradas a Dios, todos los días presentando a nuestros hijos y presentándonos nosotros. Y por último, tenemos aquí a José y a María, estrellas de ejemplo. José y María en Lucas, capítulo 2, verso 22. Dice la escritura así, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Qué aprendemos de ellos? Que José y María cumplieron con lo establecido por la palabra de Dios. Ellos, a la primera parte dice aquí que se purificaron. ¿Quiénes? Ellos se purificaron. María se purificó. Y luego, entonces también enseñan, y como les digo, ya que podríamos hablar muchísimas cosas al respecto de Jesús, pero solo quiero que quede una o dos para ponerlas en práctica, porque cuando son muchas, no las ponemos en práctica, pero si de cada uno de estos personajes colocamos una cosa, creo que la podremos llevar a cabo. Entonces, algo que ella hizo fue algo similar a lo que hizo Ana con Samuel. Fue llevarlo, fue enseñarle el camino. Dice que lo llevaron al templo para presentarlo, para consagrarlo, para decir, aunque era el Hijo de Dios, no significó que no le enseñaran el camino. Se lo enseñaron como ser humano, se lo llevaron allí al templo y le enseñaron. Entonces, fueron obedientes a la palabra de Dios y lo enseñaron a ir en esos caminos. Entonces yo quiero que, por ahí una hermana decía que las abuelas, y para eso me viene a la mente, no la tenía aquí, pero allá tiene 2 de Timoteo 1, verso 5, trayendo la fe no fingida de su madre Eunice y su abuela Loida. Son abuelas que dejan legado. Así es de que como mi hermana oraba por ahí, por esos nietos, esa fe no fingida hay que transmitirla a nuestros hijos. Muchos de los niños se crían hoy con los abuelitos y bendecimos a esos abuelitos, pero qué bueno que puedan bendecir también, dejar ese legado.